comunicación con el periodista y escritor Ricardo Ravelo. Él es especialista en temas de narcotráfico y desde luego también de seguridad, a quien de antemano le agradezco mucho el tener unos minutos para conversar con usted, quien nos favorece con su atención. Ricardo, un saludo muy cordial, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Es un gusto estar en tu espacio, Pepe. Gracias y un saludo también a la audiencia. Gracias, Ricardo. Pues hoy estamos tocando a tu puerta para hablar de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, condenado a 40 años de prisión, de los cuales pasó algunos años, tengo entendido, en arresto domiciliario. Los últimos años, 7, 8 años, los pasó ya en arresto domiciliario. Tiene 95 años de edad, fue fundador del cártel de Guadalajara, el antiguo cártel, el origen que dio al cártel Jalisco. En fin, Ricardo, ubícanos la envergadura de este personaje. Bueno, es el más longevo de los capos, Pepe. Tiene 95 años, fue detenido en 88, 89, por ahí iniciando el sexenio de Carlos Salinas. Después del asesinato de Camarena en 85 con De la Madrid, pues bueno, vino una cacería de capos. Fue detenido Caro Quintero en Costa Rica, con Sara Cosío ahí acompañándola, su novia. Posteriormente, en 89, fue detenido, fue uno de los golpes importantes del salinato en su momento. Así como el quinazo, el policía de Salinas, entonces importante, capturó a Miguel Ángel Félix Gallardo en Sinaloa, y posteriormente Ernesto Fonseca Don Neto, fue detenido en Puerto Vallarta. Fueron las tres capturas importantísimas que se realizaron entonces por presión de Estados Unidos, luego del asesinato y tortura de el agente de la DEA, Enrique Camarena, y el piloto Alfredo Zavala, que estaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Era piloto, era militar, y él sobrevolaba muchas áreas de México y conocía muchas áreas donde se sembraba marihuana con protección oficial. De tal manera que, bueno, pues estas tres capturas que no se hicieron inmediato, de manera consecutiva, sino pasaron algunos años, tuvieron destinos diferentes. Por ejemplo, el caso de Don Neto, él compurgó cerca de 40 años en México, en distintas prisiones de alta seguridad, Almoloya, Puente Grande, y después en 2016 le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Ya tiene 95 años. Él fue mentor de sus sobrinos, los hermanos Carrillo Fuentes, y fue muy amigo y socio del Zorro de Ojinaga, aquel personaje famoso, Acosta Villarreal, Pablo Acosta Villarreal, donde sus sobrinos Abraham, Vicente y Amado Carrillo se formaron en el negocio del narcotráfico. El otro personaje de esa generación es Miguel Ángel Félix Gallardo, que está preso todavía, más o menos está por la misma edad, son de la misma generación, que en algún momento se dijo que iba a ser liberado para compurgar el resto de lo que le faltaba por cumplir de prisión en su casa, pero no se ha resuelto. Y el caso de Caro Quintero, que era el jefe del cártel de Guadalajara en ese tiempo, bueno, pues tuvo, creo que un destino, como ya sabemos, diferente. Ya fue expulsado a Estados Unidos y está en la antesala de la pena de muerte. Pero aquí viene la pregunta, Ricardo Ravelo: ¿por qué Ernesto Fonseca
no fue reclamado por Estados Unidos si en México compurgó una pena semejante a la pena por la cual acusan a Rafael Caro Quintero en Estados Unidos. Pues esas son las incongruencias de la ley. Es decir, la verdad es que no hay una explicación hasta ahora por qué Caro Quintero sí va a la pena de muerte o es candidato a la pena de muerte, y Félix Gallardo ni Ernesto Fonseca no, se quedan en México, o se quedaron en México porque no fueron expulsados en el paquete de 29 que mandaron hace unos días a Estados Unidos. Es decir, pues a Caro Quintero se le atribuye el secuestro, aunque él ha declarado que él no asesinó a Kiki Camarena, sino que él atribuye que esto ocurrió por instrucciones de Don Neto y del propio Félix Gallardo. Y hay otro personaje que no hay que olvidar, que es Rubén Zuno Arce, el cuñado en su momento del entonces, bueno, del expresidente o ya fallecido Luis Echeverría Álvarez, que también fue juzgado por ese tema en Estados Unidos y que murió el 18 de septiembre de 2012 a consecuencias de un cáncer terminal en una prisión de Florida. Él también estuvo implicado en este grupo criminal que formaba parte del cártel de Guadalajara. Él era hermano de la señora, de la esposa del expresidente Luis Echeverría, y que formaba parte del crimen organizado en su momento, obviamente como ahora lo vemos, en esa etapa también operado desde el poder y con protección del poder. Ricardo Ravelo, perdón que te interrumpa. Ricardo Ravelo, en el caso de Caro Quintero, Caro Quintero secuestra e interviene para dar muerte a Enrique Camarena Salazar, exagente de la DEA, por haber denunciado la existencia de un rancho, el rancho más grande que se recuerde en la historia del crimen, sembrado de marihuana, que era la especialidad de Rafael Caro Quintero. Era muy bueno para elaborar la marihuana de la mejor calidad. Él tenía un rancho de muchas hectáreas que fue descubierto desde el aire. En venganza, por lo menos eso es lo que se manejó, él secuestra a Enrique Camarena Salazar y luego finalmente lo torturan, se les muere y va y lo tira en el estado de Michoacán, que era gobernado entonces por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, hay una serie que se llama El último narco, The Last Narc, así se llama, es de una de las cadenas de televisión, de los streamings de televisión, en donde se maneja la hipótesis de que Quique Camarena Salazar fue traicionado por la propia DEA. Es un asunto muy farragoso, muy espeluznante, en donde por un lado Estados Unidos hace héroe a Quique Camarena, pero por otro lado se denuncia que es el gobierno de Estados Unidos el que empinó a Quique Camarena Salazar. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es creíble? Hay una cadena de hechos, hay una cadena de historias. Mira, el rancho al que tú refieres es el rancho El Búfalo, en Chihuahua. Exacto. Que bueno, yo platiqué varias veces con el general Gallardo, ya fallecido. Me dijo, bueno, es que en ese tiempo el general Juan Arévalo Gardoqui, que era el secretario de la Defensa, tenía personal de la Sedena trabajando en el rancho El Búfalo. O sea, estaba protegido, estaba bajo custodia militar. El negocio era parte del sistema de entonces, con Miguel de la Madrid, Caro Quintero, pero también el caso de Camarena, bueno, él hacía un seguimiento a estos capos del cártel de Guadalajara, que era para, bueno, la audiencia, los jóvenes ahora, el cártel de Guadalajara en esa época es lo que ahora podemos comparar o equiparar al cártel de Sinaloa en poderío, en influencia política, etcétera, para más o menos tener una comparación. Era muy poderoso en su momento, había políticos implicados, como también los hay ahora con Sinaloa, etcétera.
pero bueno, siempre bajo la protección militar, política, etcétera. Y Camarena, hay que decir, bueno, ¿por qué es una cadena de hechos que se van concatenando? Porque Camarena, a su vez, era informante de Manuel Buendía. Era uno de los, y Manuel Buendía había dicho en algún momento, si yo me meto a investigar el crimen organizado en su máxima dimensión, pues soy un hombre muerto. Pero las circunstancias lo fueron llevando por la información de Camarena a indagar más y más hasta que llegó a Manuel Bartlett, a Zorrilla, etcétera, etcétera, que tenían pistas de aterrizaje donde bajaban aviones en el sur de Veracruz, allá en la zona de Coatzacoalcos, en la zona del Istmo. Y entonces, bueno, se generaron una serie de hechos a partir de información que Camarena le daba, entre otros, que bueno, pues esto trajo como consecuencia no solo el secuestro y asesinato de Camarena en esa etapa, sino antes, me parece que fue un año antes, la muerte de Buendía, la muerte de otro, Javier Juárez Vázquez, un periodista de Coatzacoalcos que era informante de Buendía y al mismo tiempo tenía información del narcotráfico y de Manuel Bartlett, etcétera. Entonces, bueno, es un galimatías verdaderamente pues complejo de descifrar, pero hubo muertes y aquí las incongruencias de la ley. ¿Por qué nada más Caro Quintero va a Estados Unidos a enfrentar la pena de muerte y no los cómplices que en su momento lo acompañaron en todas estas atrocidades? Entre ellos Ernesto Fonseca, don Neto. Claro, pues entre ellos que ahora lo liberan, ¿no? Pues te agradezco, Ricardo Ravelo, te agradezco muchísimo el haber compartido algo que tú sabes muy bien, lo conoces al derecho y al revés, en el tema por lo que has escrito, has investigado, has indagado y te leemos siempre con mucho interés. Gracias, Ricardo. Encantado de compartir un pedacito de realidad, Pepe. De la cruda realidad, te faltó calificar. De la cruda realidad. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Y un abrazo, buenas noches. Sí, don Neto recupera su libertad tras cumplir condena de 40 años. ¿Quién es él? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.